Recientemente se ha ido acuñando la transformación digital como un concepto de transformación del negocio. Es una transformación de los negocios con fuerte foco en los clientes, ¿verdad? Centrada en los clientes y apalancada en las tecnologías digitales. Por lo tanto, no son solo transformaciones de los aspectos tecnológicos, eso es digitalización. Aquí de lo que estamos hablando es una transformación profunda y fundamental de las palancas de valor desde el cliente utilizando tecnologías digitales. Lo que hicimos nosotros durante este periodo de 2 meses fue recoger fundamentalmente la opinión de directores de niveles ejecutivos de diferentes consultoras y empresas de estudio, obviamente de universidades a nivel mundial, de revistas y publicaciones científicas para entender cuáles empezaban a emerger como estos principales aprendizajes. El primero de ellos es la aceleración de la transformación digital. Aquí no cabe la menor duda que hay fundamentalmente un reconocimiento a que el proceso de transformación digital, independiente de donde se encuentre la organización, se está acelerando. Hay un entendimiento de que aquellas barreras que visualizábamos, en muchos casos eran de naturaleza cultural, eh, que la necesidad de trabajar más cercanamente con los colaboradores, con los clientes, que la disponibilidad ya existente de tecnología nos generan, ¿verdad?, una aceleración del proceso de transformación digital. Si miramos la transformación digital desde la perspectiva de la aceleración, a mí en particular me parece muy interesante el abordaje que viene realizando el Centro Global para la Transformación Digital de los Negocios, que conforma el IMD y Cisco. En esta asociación que viene analizando entre 1.200 empresas anualmente y que comenzaron en el 2015, acuñando el concepto del Digital Vortex, del Vortex digital, fundamentalmente reconociendo que la transformación que estamos experimentando es una transformación que genera un proceso de aceleración progresivo. Y aquellas empresas que se encuentran o industrias que se encuentran en los bordes perciben en menor medida la disrupción. Esta valoración incluye fundamentalmente 4 aspectos. Incluye el nivel de inversión que se está haciendo en disrupción. Los inversores institucionales, cuánto están invirtiendo en disrupción en cada uno de los sectores. Un segundo factor es el tiempo estimado para la disrupción, qué tan acelerada o en tiempo se está desarrollando la disrupción en cada industria, las barreras que podrían existir para la disrupción digital y finalmente el impacto que la disrupción digital está generando en las industrias. Si miramos al lado izquierdo, el análisis al 2015, en términos muy simples, nos dice, mira, acercándose al centro del vórtex, que es más caótico, que es más acelerado, que no solamente está transformando industrias, sino que está recombinando los distintos factores, elementos de las cadenas de valor que se fraccionan y vuelven a reconstituirse, pero en nuevos modelos de negocios y en sectores industriales que son diferentes a los que conocíamos. Estos nuevos ecosistemas o arenas en las que estamos compitiendo. En primer lugar, aparecían tecnología, media y entretenimiento, retail y servicios financieros. Aquellos que están hoy día en esos sectores, telecomunicaciones, vienen experimentando, por lo tanto, hace años, las aceleraciones de los cambios. Esta sensación, ¿verdad?, que la transformación está cada vez más cerca y nos impacta de manera más significativa, en particular si eres una de las empresas incumbentes. Por otro lado, si miramos el cambio en 4 años, nos vamos a el 2019, el mismo análisis, muestra que hay efectivamente un proceso de aceleración. Si bien hay algunos cambios en aquellas empresas que se empiezan a acercar al centro, al vórtex, al máximo nivel de tensión por la transformación, por ejemplo, telecomunicaciones avanzó del sector del posición 5 a la posición 3,
y aquellos del sector probablemente lo perciban muy claramente, media y entretenimiento, los sectores de retail. Sin embargo, mi punto aquí es respecto de aquellas empresas que se sienten cómodamente resguardadas en las fronteras externas del Vortex. Y el proceso se está acelerando también para ellas. Independiente de que sean sectores de utility o que sean sectores muy masivos, como estamos viendo, ¿verdad? Inmobiliarios o de servicios profesionales, o incluso sectores tan cercanos como el de educación, la transformación digital está llegando aceleradamente en este periodo, lo hemos podido ver, cómo hemos tenido no solamente que transformarnos para poder pasar de una lógica presencial a una lógica virtual, sino que adicionalmente cómo somos capaces de agregar valor a estudiantes de posgrado, en formación ejecutiva y cercana a las empresas, en el caso, ¿verdad?, de la universidad. La aceleración de la transformación digital nos obliga entonces a una mirada muy ácida respecto de plazos que son crecientemente cortos. Si yo antes podía establecer transformación digital pensando en hitos o en etapas de 2 o 3 años, eso va a cambiar radicalmente y los tiempos se van a acortar. Un segundo factor significativo que empieza a aparecer es el que tiene que ver con el reforzamiento del conocimiento de los clientes y la importancia del desarrollo de productos y servicios digitales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este ámbito en particular? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que podemos visualizar? Bueno, en este ámbito de conocimiento y cliente y desarrollo de nuevos productos y servicios, por ejemplo, si tomamos como referencia el último estudio que hace McKinsey respecto al impacto de crisis en transformación digital, hay una evolución acelerada de los incumbentes particularmente y en especial en aquellos incumbentes más exitosos en la transformación de su oferta de productos para incorporar crecientemente una oferta digital. Podemos ver el cambio desde un 28% a un 46% en los que tienen un mejor nivel de desempeño. En la mayoría de los casos, lo que podemos ver es que las empresas incumbentes que han tomado una acción acelerada de incrementar su portafolio de productos y servicios digitales están siendo valoradas, mejor percibidas y teniendo un mejor retorno económico. Lo anterior requiere un foco en volver a conceptualizar y entender cuál es esa demanda, esa necesidad de fondo que tienen nuestros clientes y no quedarnos con las formas actuales o con los productos actuales que estos están consumiendo. No nos puede pasar como BlackBerry, que estaba tan entusiasmado de su teclado que finalmente dejó de ver que los clientes lo que necesitaban era una facilidad de interacción con, ¿verdad?, el móvil y por lo tanto dejó pasar oportunidades de tener teléfonos touch. Por eso que un aprendizaje dentro de este aprendizaje del conocimiento del cliente es volver en nuestro modelo de design thinking o de service design doing, en esta doble diamante, en que por una parte identificamos un problema y por otra parte encontramos la solución, ya no se trata de iterar sobre la mejora en las soluciones que tenemos, se trata de redefinir o reencontrar el problema, de reencontrar cuáles son las necesidades profundas que siguen teniendo nuestros clientes. Y por lo tanto, en función de lo anterior, muchas empresas ustedes ven que están volviendo a interpretar cuáles son los arquetipos, los perfiles personas, revisitando sus customer journey maps, sus viajes de cliente, buscando entonces distintos análisis, insights que les permitan empatizar, conocer, descubrir y por lo tanto ser capaces de redefinir dónde está el problema. Iniciar procesos ágiles, ¿verdad?, de innovación. Segundo aprendizaje, entonces, reforzar conocimiento de clientes y desarrollo de nuevos productos y servicios. Movernos entonces nuevamente a la identificación de cuál es el problema correcto, cuáles son las necesidades
bases de nuestros clientes y proveer nuevos servicios digitales. El tercer foco es la transformación del modelo operativo actual. Tercer aprendizaje importante. No es necesario esperar una completa transformación digital. Lo que empieza a emerger claramente, porque ha sido una necesidad de la crisis, es la necesidad de ir al core del modelo operativo y empezar a hacer transformaciones. Para ello, quiero compartir con ustedes el Canvas de modelo operativo desarrollado por el Ashridge Business School de Inglaterra, que nos permite entender los principales componentes. Los voy a explicar muy brevemente para que tengamos el mismo contexto. El modelo operativo está constituido por la cadena de valor, los proveedores, factores de localización, organización e información y los aspectos de governance y KPI. Normalmente para aquellos que están familiarizados con el Canvas de modelo de negocio, suelen representar el modelo operativo, ¿sí?, al lado izquierdo con tres elementos: los procesos claves, los recursos claves y las alianzas claves. Pero cualquiera que sea responsable de ejecutar la operación, que tenga funciones de operación en una organización, se da cuenta que esos tres elementos son insuficientes para tener una visión completa. Por eso, la universidad, el Ashridge Business School desarrolló este modelo que nos permite tener entonces una comprensión más amplia del modelo operativo, de cuáles son aquellos aspectos que tenemos que gestionar para permitir la ejecución de la estrategia. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la ejecución, estos son los factores o los elementos fundamentales que la explican. La cadena de valor es la manera que respondemos como procesos de negocios a las propuestas de valor que estamos haciendo a nuestros clientes. Los proveedores fundamentalmente son los que integran los principales productos y servicios, suministros que vamos a utilizar. Los factores de localización, nos referimos a aquellos aspectos geográficos, desde la atención hasta los centros de distribución. Estructura organizacional, información incluye tanto la información clave como los sistemas de información que apoyan, y finalmente el sistema de gestión que incluye, en inglés, ¿verdad? Hablamos de management systems, que incluye aspectos de governance, cuáles son las decisiones claves y qué comités las toma, y por otro lado, cuáles son las métricas fundamentales de gestión. Los tres elementos fundamentales que empiezan a aparecer más nítidamente del análisis de aprendizajes de la crisis respecto de la transformación del modelo operativo son los tres factores que indicamos aquí. Primero, transparencia y flexibilidad en la cadena de suministro. La necesidad de revisar, de reevaluar el modelo de relación, de tener información clara, oportuna, en algunos casos en tiempo real, y la readecuación de apertura, cierre, redirección y readecuación de la forma de responder a la demanda es uno de los factores que está para quedarse. Ya está teniendo impactos significativos en muchas de las industrias de consumo masivo que ustedes conocen, y otras que están más alejadas del vórtice están aprendiendo también de los cambios que se necesitan hacer. Un segundo elemento de nuestro modelo operativo, perdón, solo una reflexión respecto de eso. Si se fijan, la transparencia y flexibilidad en la cadena de suministro no solamente está teniendo impacto en los procesos, en la cadena de valor y su readecuación y flexibilidad, sino que adicionalmente en la categorización y modelo de relación, en el modelo de sourcing que tengo que tener con algunos proveedores, en algunos casos ampliándolo, y también en factores de localización. Mis centros de distribución, una extensión a lo mejor de estos centros, en algunos casos empieza a aparecer la necesidad de acercarnos a los centros de demanda para poder reaccionar más oportunamente, como hemos visto, o aquellos aspectos de logística que han sido absolutamente fundamentales en estos momentos de crisis. El segundo factor, el que tiene que ver con el valor de la información, el gestión de su ciclo de vida y la seguridad de la información. Hemos podido ver todos los días prácticamente cómo el tener información adecuada, oportuna, no solamente nos permite reconocer en qué situación estamos, sino que nos permite predecir, analizar escenarios y por lo tanto tomar mejores decisiones sobre la base de los distintos trade-offs
que los nuevos escenarios nos van generando. Por lo tanto, la valoración de la información, el data science, la analítica de datos, el reconocerlos como un activo estratégico y gestionar integralmente su ciclo de vida, aparece como otro factor fundamental. Y hay algunas empresas que han avanzado en el gobierno de datos y en entender cuáles son las principales fuentes de valor. Y por otro lado, aspectos relativos a la seguridad y privacidad de la información. Fundamentales también en un momento en que reconocemos que es necesario contar con distintas fuentes de información, transparencia, trazabilidad y recibimos distintos tipos de información estructurada y no estructurada. La seguridad se convierte en este ámbito también en un factor fundamental. Finalmente, pero no menos importante, el tercer factor que empieza a emerger como un aprendizaje es el relativo a teletrabajo y automatización. Del teletrabajo, probablemente todos nosotros hemos experimentado en carne propia lo que significa este cambio. Con algunos ejemplos probablemente basta para explicar la magnitud. En conversaciones en empresas públicas, organizaciones públicas, por ejemplo INDAP, previo a la crisis, sus expectativas era que el teletrabajo pudiera representar del orden del 10% de las interacciones. Durante la crisis estaban asombrados de haber sido capaces de sustentar operaciones en teletrabajo que superan el 75%. Y cuando digo esto, probablemente represento a muchos de ustedes en sus distintas organizaciones, que nos dimos cuenta cómo las barreras culturales, a veces víctimas de nuestros propios procedimientos y normativas, no éramos capaces de avanzar más aceleradamente, no solo el teletrabajo per se, sino que condiciones de flexibilidad laboral y formas de trabajo distintas, que las teníamos ahí, que las conceptualizábamos, que muchas veces las evaluamos, pero que sin embargo no éramos capaces de avanzar de una manera mucho más acelerada. Y el otro frente es la automatización, el poder reaccionar oportunamente, el poder además resolver trade-off en términos de costos y eficiencia, nos obliga a revisar significativamente las oportunidades que tenemos de simplificación y de automatización en nuestros propios procesos. Tres ámbitos fundamentales que están impactando en el modelo operativo, en particular este último, aspectos de organización, estructura, niveles de incentivos que también se han visto afectados durante el periodo de la crisis y por supuesto aspectos de governance y métrica. Como mostramos aquí, los grandes ámbitos de modelo operativo que estos tres grandes aprendizajes nos están dejando. Cuarto foco, la necesidad de revisitar nuestro portafolio de modelos de negocio. La aceleración de la transformación digital nos obliga a repensar el conjunto de frentes en los que estamos. Si sumamos la mirada del vórtice, lo que empieza a ocurrir es que las industrias tradicionales que conocíamos y los competidores tradicionales que conocíamos en esas industrias empiezan a cambiar. Y por lo tanto no es evidente que la disrupción, el cambio vaya a venir de dentro de mi propia industria. Podría venir de un outsider, de alguien que está fuera, de alguien que viene usando copulativamente ventajas en costos, ventajas en experiencia de cliente y plataformando, creando ecosistemas y que progresivamente se nos va a acercar y va a generar disrupción. Por eso que al lado izquierdo ustedes pueden ver de la presentación una invitación a que puedan trabajar activamente su portafolio de modelos de negocio para reconocer que hay un conjunto de unidades de negocio y modelos de negocios que hoy día tienen maduros, que están en procesos de crecimiento en el lado superior y que por lo tanto el objetivo fundamental y su estrategia tiene que ver con la explotación, crecer, aumentar rentabilidad, obtener el máximo de valor, de tal manera que ese flujo de valor que se va generando ahí lo puedan reinvertir en obviamente las mejoras de esos propios negocios, pero también en la zona inferior, donde estamos explorando. La lógica de exploración es una lógica profunda de innovación en nuevos negocios. Es experimentar y este es un extraordinario momento para poder experimentar procesos acelerados también de aprendizaje que nos permitan entonces entender cómo podemos generar nuevas fuentes de valor
cómo vamos reduciendo los riesgos de la innovación hasta que finalmente estas nuevas innovaciones empiezan a transformarse en oportunidades de negocios, que las vamos a pasar a nuestro cuadrante de arriba, que vamos entonces a gestionarlas para su escalamiento. Si somos capaces de reconocer cuál es nuestro portafolio de modelos de negocio, esto nos permite hacer ejercicios interesantes desde el punto de vista de las acciones estratégicas posibles. Primero, determinar en qué casos nos conviene tomar acciones ofensivas o defensivas, particularmente reconociendo si somos incumbentes, somos actores fundamentales, grandes de la industria, o somos los disruptores, los que estamos buscando los espacios para colarnos porque somos más ágiles y somos más innovadores. ¿Qué medidas, cuáles son las acciones ofensivas o defensivas? ¿Dónde vamos a defender un flujo de caja? ¿Dónde vamos a ser capaces de asociarnos para construir velocidades que no tenemos? ¿Dónde vamos a sencillamente redestinar flujo para empezar a innovar? Si se aceleran las transformaciones digitales, como vimos, y nosotros no tenemos un portafolio en exploración, empezamos a tener un problema estratégico, porque no somos capaces de generar una renovación futura de los flujos de negocios que, como estamos viendo, están siendo progresivamente atacados por distintos disruptores. El otro frente que deberíamos preguntarnos es respecto de cuáles son las opciones de modelos de negocios digitales. En términos puros aparecen tres. Básicamente aquellos que generan valor de costo, aquellos que desde aprovechamiento de economías de escala, desde el aprovechamiento de sus procesos, recursos o capacidades que proveen sus modelos operativos, están siendo capaces de transferir ese valor a sus clientes. Aquellos que están más bien con driver en el lado derecho, ¿verdad?, nuestro canvas de modelo de negocios, y por lo tanto, en su relacionamiento con los clientes, en la gestión de sus canales, en las lógicas de segmentación y construcción de nuevas propuestas de valor, son capaces de generar valor de experiencia a los clientes. Y finalmente, aquellos que son capaces de generar valor innovando en las formas de obtener margen, de generar ingresos, de eficientar costos, de generar redes y de expandirlas, el valor de plataforma. Lo que estamos viendo es que de las 10 principales empresas en términos de valoración de mercado, 7 de ellas son empresas que han hecho apuestas no solamente en plataformas, sino que han sido capaces de combinar, de integrar en esta lógica de innovación los tres modelos de negocio. No se dan de manera aislada. Progresivamente, la innovación se da en contextos combinatorios, porque las cadenas de valor se empiezan a fraccionar y por lo tanto se reconfiguran esas cadenas de valor que, como ustedes pueden ver en fintech o en educación, en el sector de las telecomunicaciones, este fraccionamiento de las cadenas de valor se reconfigura en torno a nuevos modelos de negocio y nuevos ecosistemas de valor que aprovechan, tal como, ¿verdad?, nos explicaba Hal Varian, economista jefe de Google, se reconfiguran o recombinan en un proceso de innovación que da origen a nuevos modelos de negocio. Y esa experimentación es fundamental, empezar a explorarla en los nuevos modelos de negocio. Por eso, cuarto aprendizaje fundamental, gestionar activamente el portafolio de modelos de negocio. Quinto aprendizaje, la necesidad de contar con una organización ágil. No solamente la agilidad desde el punto de vista de modelos de gestión de proyecto ágil, no es que se nos venga aquí a la mente Scrum, sino que dado que tenemos que ser capaces de administrar un portafolio de modelos de negocios, es la organización en su conjunto la que requiere una transformación ágil. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros expertos? Liderazgo de equipos y trabajo digital. Tomando en consideración las fuentes de información que hemos estado analizando, estudiando, entrevistas, etcétera, el 100% reconoce la importancia en esta organización ágil
de la cercanía, el empoderamiento de equipo, foco en colaboradores, así como hablamos de los Customer Journey Maps, del viaje del cliente. Ojo, hay que tener claros y dibujar y gestionar activamente los viajes del colaborador. Ellos también forman parte de la transformación digital de sus organizaciones y cumplen un rol fundamental. No solamente su bienestar y salud de lo que hemos estado preocupados. La cercanía significa también hands-on, significa involucrarse activamente y participar, obviamente, en los procesos de comunicación. Cercanía y transparencia. Más del 75% comparten que la experiencia con trabajo remoto ha sido positiva. Trabajo remoto, teletrabajo, los aspectos de flexibilidad y de nuevas formas de trabajo, lo que entre otras cosas pone en jaque normativas, procedimientos, tanto a nivel de políticas públicas como al interior de las propias empresas. Empresas que todavía controlan asistencia con firma, con huella o de manera sencillamente física. Y sin embargo, hoy día hemos tenido que cambiar radicalmente a una forma de trabajo remota. Segundo factor, aprendizaje y testing, que es el reconocimiento de este ciclo de experimentación, de este ciclo de investigación científica en la práctica, donde planteo ciertas hipótesis, donde soy capaz de construir estos experimentos y rápidamente obtener aprendizaje, construir KPIs que me permitan entender si estoy en la dirección correcta, si tengo que hacer ajustes, el fracasar y equivocarnos rápidamente y barato, pero no porque sea rápido y barato, sino porque nos permite tempranamente generar un aprendizaje que volvemos a integrar al ciclo de experimentación y nos permite ir convergiendo a una menor incertidumbre y a un mayor valor hacia nuestros clientes. Sobre el 70% coincide en los ajustes a la oferta de valor para responder a la crisis. Han tenido, fíjate que muchos de ellos les preguntábamos el time to market en sus procesos de desarrollo de productos y servicios y eran largos, meses, muchos meses, y sin embargo han tenido ahora que ser capaces de acelerar y han podido lograrlo. Sobre el 75%, la necesidad de potenciar y acelerar el uso de canales digitales y darse cuenta que los procesos tienen que ser asépticos de los canales y por lo tanto tenemos que ser capaces de responder como responde la piel a la sensibilidad de una persona. Todos los canales al servicio del cliente y por lo tanto ser capaces de responder activamente. Tercer factor en la organización ágil, ejecución y escalamiento. El riesgo de que nos quedemos solo en experimentación es que no que seamos capaces de escalar. Y la captura de valor y el crecimiento disruptivo nos obliga a rápidamente tomar porciones significativas del mercado, de llegar a muchos clientes, de cruzar la geografía, de poder responder. Y eso obliga entonces a que la operación sea capaz de ejecutar y escalar, que salga del laboratorio, que pasemos de la experimentación en transformación digital a la verdadera transformación y capturar entonces valor tangible, lo que ocurre en la ejecución. Sobre el 80%, foco en cambiar su modelo operativo significativamente y desde ya, desde el corto plazo. Sobre el 90%, revaluando capacidades, costos y flexibilidades para el escalamiento en la nueva normalidad. Estas mochilas pesadas, ¿verdad?, que tenemos de mucho activo fijo, de muchos costos fijos. ¿Qué grados de flexibilidad necesitaríamos? ¿Cómo rearticulamos? ¿Cuántos han soslayado experimentos de tener espacios de trabajo colaborativos? ¿Cuántos he escuchado que hace poco habían firmado, ¿verdad?, nuevos arriendos de oficinas, espacios inmobiliarios grandes y sin embargo lo que buscan es no necesariamente reducir los arriendos, pero sí flexibilizarlos desde el punto de vista de la geografía, desde su layout, de las interacciones. Cuarto, datos y seguridad. La importancia de la valoración de la información. Algo que parece evidente, pero que significativamente las empresas han ido soslayando. Este es un activo intangible fundamental de un enorme valor estratégico. Smart, corazón del Smart es la gestión de los datos. Gestionarlas activamente y gestionar su ciclo de vida. Hacerlo también selectivamente. Es imposible gestionar todos los datos, pero no todos tienen el mismo valor.
definir qué datos, qué entidades, cuáles son sus casos de negocios. Hay compañías que ya están aceleradamente implementando modelos de gobiernos de datos. Sobre el 60% reconocen la mayor complejidad que estos entornos generan y por lo tanto la necesidad de gestionar los trade-offs, no solamente entenderlos desde la perspectiva de los datos objetivos, la capacidad de modelar y analizar, sino que la integración con proveedores, con clientes en tiempo real, genera desafíos significativos a la seguridad de datos, a la ciberseguridad en su conjunto, porque vamos a salir y vamos a experimentar. Vamos a tener, como nos pasó hoy día, posibilidades de que se nos caigan los sistemas, de que dejen de funcionar durante un instante o que a riesgo de expandirnos puedan ser en algunos momentos permeables. ¿Cómo compatibilizamos? ¿Cómo salimos de la lógica binaria de o tenemos todo el perímetro totalmente asegurado o no salimos, que nos ha seguido durante años? Eso va a tener que cambiar y por lo tanto los grises aquí van a ser importantes. En gobierno corporativo y de negocio, también. La reducción de ciclos de los comités claves, de estar hablando de anuales y trimestrales, hoy día estamos hablando de mensuales, semanales, y en algunos casos ha tenido que ser hasta diario en momentos claves de la crisis y para algunos aspectos de la continuidad operacional o la gestión de caja. Ni hablar de la salud de los trabajadores, que en algunos casos, como el propio ámbito de la salud, está cambiando diariamente. El análisis de escenarios, 100% de consistencia. Tenemos que resolver la incertidumbre y eso nos obliga a plantearnos en nuevos escenarios, en identificar nuevas formas de medir, en reconocer tanto KPIs de resultados como de capacidades relativas a los aprendizajes que estamos incorporando. Sobre el 80% ha aumentado la frecuencia, transparencia, cercanía y empatía en sus comunicaciones con colaboradores y equipos. Un factor fundamental que requiere quedarse en estas organizaciones ágiles. Y ni hablar de los aspectos de ecosistema, acelerar la construcción de ecosistemas, salir de las relaciones netamente transaccionales para buscar entonces la creación activa de ecosistemas de innovación y una nueva forma de estructurar relaciones con proveedores en la cadena de suministro. En algunos casos vamos a ver la necesidad de vinculación más estrecha de estas cadenas de valor, particularmente en empresas que se virtualizan crecientemente. Es fundamental ampliar la mirada desde el punto de vista de la disrupción, porque las oportunidades de generación de valor, este ciclo schumpeteriano, ¿no?, de destrucción y a la vez creación de valor, está ahí y requerimos mirarlos con nuevos y múltiples ojos. A mí me gusta mucho este modelo que propone The Future Today Institute respecto de 11 fuerzas macro de disrupción que deberíamos estar observando. Más allá de la obvia y evidente, probablemente las tecnologías, no solamente las tecnologías de información o las digitales que conocemos, sino que las tecnologías en un concepto amplio, pasando por genética y nanotecnología. Y estamos hablando de la educación, estamos hablando de una disrupción en la distribución del bienestar. Y eso nos recuerda a eventos cercanos que todavía tenemos que vivir y resolver desde el punto de vista de distribución de riqueza. Sobre las transformaciones en medio y telecomunicaciones. El tema de medio ambiente que es central, que es fundamental. Por eso en el caso nuestro el foco en Smart and Sustainable. Las demografías, la salud pública, hoy día puesta en el tapete nuevamente, y que necesitamos abordarla de una forma distinta, la economía y por lo tanto los nuevos paradigmas que empiezan a emerger respecto a desarrollos y modelos económicos, la geopolítica y las barreras físicas que por momentos durante la crisis también hemos visto que se desvanecen o se consolidan, los supuestos paradigmas entre lo local y lo global, el governance y la toma de decisiones en todos los niveles y estructuras, las infraestructuras que a veces han hecho crisis. Cuando se extiende una organización y ya salimos del perímetro tradicional del edificio corporativo o de las oficinas, también ahí vamos a tener trabajadores en terrenos, en sus casas. Tenemos que extender la capacidad de que las infraestructuras lleguen a ellos. Imagínense si lo pensamos en términos de políticas públicas, cuántas personas están alejadas porque la infraestructura no llega hasta ellos, de salud,
de comunicaciones y por lo tanto tienen un hándicap negativo, tienen una mesa que no está nivelada y son fuentes enormes, por lo tanto, de oportunidades de disrupción. La transformación digital no tiene tanto que ver con lo digital como la transformación de su negocio. Y su negocio se está transformando, quiéralo o no, porque los clientes están cambiando, porque están cambiando las fuentes de valor. Nosotros medíamos unidireccionalmente el valor como valor económico. Sin embargo, hoy día las fuentes de valor, valor a los colaboradores, valor al medio ambiente, valor a las comunidades y distintos stakeholders, nos generan enormes oportunidades, una mirada mucho más sistémica del valor por una parte, y por otro lado, una tremenda posibilidad de poder avanzar apalancándonos en tecnologías digitales. Eso requiere, por supuesto, organizaciones ágiles. Ahí hay un escollo. Hoy día los factores culturales están siendo una barrera significativa y los aspectos de liderazgo, más allá incluso que los de talento, que los pongo en un tercer lugar, y ni hablar que las tecnologías, que hoy día tenemos una capacidad y una disponibilidad tecnológica incluso muy superior a la que podamos aprovechar. Las tecnologías están creciendo exponencialmente y sin embargo nosotros, los seres humanos, estamos siendo capaces de avanzar más bien linealmente. Como en muchas industrias, nos encontramos en este proceso de crecimiento, en la exponencial, ¿no? Nos encontramos en este proceso de crecimiento lineal, pero progresivamente nos estamos acercando a la rodilla de ese crecimiento. Y en esa rodilla va a cambiar rápidamente la velocidad y vamos a empezar a experimentar esa turbulencia, como ya lo están haciendo en el sector financiero bancario, en el sector de retail en general, en los sectores de consumo masivo y tecnológico.